Y vimos en Jeremías cómo el Señor eh, primero dice que ni siquiera la intercesión de Moisés y Samuel iba a tener en cuenta. Delicado, ¿no? Muy delicado. La semana pasada fue Jeremías 15, 1 al 4 y Ezequiel 14, 12 al 23. Ya partiendo el primer texto que dice, no voy a tener en cuenta la intercesión ni de Samuel ni de Moisés. Porque generalmente cuando alguien está en las situaciones difíciles, que me parece muy tenaz el testimonio de Liz, porque nosotros creemos que las situaciones difíciles es la enfermedad, la escasez, el problema familiar, pero es que hay algo más profundo, y es la relación. Ya dejémoslo ahí, ya 2 veces suficiente. Y es cómo está mi relación con el Señor y cómo está en verdad mi corazón. Y nosotros generalmente nos quedamos examinando las cosas como entre las ramas, pero no vamos a lo profundo, no vamos a la verdadera raíz. Por eso culpamos a otros, por eso culpamos las circunstancias. Terminamos culpando al mismo Señor de las circunstancias y no evaluamos en verdad dónde está la raíz de las situaciones. Y llegar a la conclusión que les llegó es extraordinario, porque ni siquiera la sanidad ya le importaba. Porque ¿qué había ocurrido? ¿Cuál era el principal milagro? El principal milagro era que su corazón se había sanado. Y es lo que deberíamos entender y procurar, pero nos seguimos quedando lastimosamente entre las ramas, ¿sí? Y esa enfermedad de 17 meses era simplemente como ese bombillito que se prendió de alerta de preste atención. Cuando se prende un bombillito de alerta en cualquier máquina, ¿el problema es el bombillito? No, hay un problema de fondo, ¿sí? Y pues sería muy lógico que yo pretenda que se apague el bombillito y ya. Cuando tengo que buscar es la razón por la cual ese bombillito, o sea que es un indicador, ¿sí? La aflicción, la enfermedad, la dificultad, es un indicador para que yo examine y evalúe de fondo qué está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Presentaron tu invitada, Miriam, al domingo y yo no la vi. Ah, yo no estaba. Ah, ok. Nancy, mucho gusto. Muy bien. Vimos entonces cómo, por un lado, Jeremías dice, no voy a escuchar la intercesión ni de Samuel ni de Moisés. ¿Y qué vimos de Samuel y de Moisés? Que eran los intercesores. O sea, si había alguien que se pudiera parar delante del Señor a favor del pueblo, eran Moisés o Samuel. Y si el Señor dijo, ni siquiera voy a permitir que Samuel y Moisés intercedan, es porque el tema es delicado. Hace muchos años me vi una película de un niño, creo que es un niño que se enfermó gravemente. No, ya no me acuerdo si se enfermó. El caso es que el papá era pastor y él tuvo un sueño con el Señor Jesús. Y había una frase del papá que decía, hay que prepararse para lo peor, pero siempre esperar lo mejor. ¿Sí? Ojo con eso, hay que prepararse para lo peor, pero siempre esperar lo mejor. Nosotros a veces tenemos un optimismo un poco, que es lo que vemos en la Biblia, un poco engañoso, ¿sí? Que pretendemos esperar lo mejor, pero ni siquiera nos preparamos para las situaciones que se puedan venir. Cuando vimos a Ezequiel, Ezequiel ya anuncia el exilio y lo que le va a venir a Judá. Y Ezequiel habla de 4 castigos que iban a venir de parte del Señor. ¿Se acuerdan cuáles? 1, hambre. 2, animales feroces. 3, espada. Y 4, pestilencia o enfermedad. ¿Sí? Eso lo vimos la semana pasada. Pero ¿qué fue lo más tenaz? Que había un castigo y que el Señor dijo, no acepto intercesión. 1. Pero después dijo, ¿sabe quién se podrá salvar? ¿Se acuerdan? Dijo Noé, Job y Daniel. Entonces pónganle cuidado que el escenario es muy delicado, porque dice ni siquiera sus hijos. ¿Sí? Ni siquiera sus hijos. O sea, ojo, no voy a aceptar la intercesión. Y si alguien pudiera salir adelante de esto, son
Daniel, Job y Moisés. ¿Qué concluimos? Que necesitamos conocer, ¿yo qué dije? No, Noé, ok, Noé, Job y Daniel. ¿Qué concluimos? Necesitamos conocer quiénes son, qué hicieron Noé, Job y Daniel, para que el Señor diga, solo ellos serán librados ¿de qué? Del hambre, de los animales feroces, de la espada y de la pestilencia. Mire, ese falso optimismo en el que cayó Judá, cuando el rey Sedequías estaba a Babilonia, es que mire lo ilógicos que somos. ¿Qué era Judá comparado a Babilonia? Geográficamente, nada. Militarmente, nada. O sea, nada. ¿Y Sedequías era un hombre que estaba cerca del Señor? No, estaba muy lejos del Señor. Y Sedequías tenía una confianza extraña, que es lo que a veces es ilógico. ¿Yo cómo puedo decir que tengo confianza en el Señor si estoy lejos del Señor? ¿Sí? Se vuelven como palabras, como clichés, pero no es verdad. Y en la lógica, el Señor, ¿qué estaba diciendo a través de los profetas? Váyanse con los de Babilonia. En Babilonia van a ser protegidos. Pero Sedequías, en una engañosa confianza, dijo, es más, ¿en quién tenía confianza también Sedequías? En los egipcios, ¿se acuerdan? Todo eso es en lo último del reinado de Judá. Y aquí les dice el Señor, ya cuando viene un primer y un segundo exilio, van a ser destruidos y solo Noé, Daniel y Job pueden ser librados. O sea, que ni siquiera sus hijos. ¿Y qué concluíamos la semana pasada? Si ni siquiera los hijos de ellos se van a librar, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad? Tratar de que cada uno de nuestros hijos desarrolle las características de Daniel, Job y Noé. ¿Yo podré salvar a mis hijos por mi fe? No. Si no es su fe, no se salvará. Y me llamaba mucho la atención y mirábamos cómo estos tres personajes representan incluso tres edades diferentes. Noé, los ancianos, Job, los adultos y Daniel, los jóvenes. Y hay unas características en ellos que los van a librar a ellos. Y pregunto, papás, ¿no sería muy duro que ustedes se libren y sus hijos se pierdan? Eso sería muy triste. Imagine usted llegar a la gloria del Señor y su hijo se quedó en el camino. ¿Por qué? Porque de pronto no entendimos que debíamos formar en ellos. Entonces, vuelvo y digo, lo más fácil para un padre es interceder. ¿O es más fácil formar el carácter de Cristo en los hijos? Es más fácil interceder. De hecho, intercedemos, ¿sí? Pero formar el carácter de Cristo en nuestros hijos es muy complejo. ¿Pero qué los va a librar? ¿La intercesión o que ellos sean formados en el carácter del Señor? Que ellos sean formados en el carácter del Señor. Entremos en materia. Hoy vamos a estudiar Noé. Si hay alguna duda, permítanme ser así como medio influencer. Si alguna cosa, ¿verdad? La enseñanza está en el canal de YouTube y ahí lo leen para que empaten con esto. Lo leen. ¿Saben que lo pueden leer? YouTube está haciendo algo tan extraño que tiene escrito todo lo que uno dice. Pero muy bien. O sea que hasta muy chévere, porque el que no pueda escuchar podrá leer, pero tal cual. Ahí es donde me he dado cuenta de las bobadas que uno dice, leyendo, o lo mal que estructura el idioma, también me he dado cuenta. Que hay unas frases muy mal armadas, pero las estoy viendo, no en lo que escucho, sino en lo que leo. Pero verdad, eso tiene YouTube. Pueden ver el texto leído, todo, y hasta ahora no le he encontrado un error. Noé. Noé, su nombre, ¿se acuerdan qué quiere decir Noé? Vamos a estudiar Génesis 6, desde el 6. Génesis 6, que es donde aparece Noé. Noé, Noaj en hebreo, quiere decir descanso, reposo, incluso tranquilidad. Póngale cuidado a ese nombre de Noé. Descanso, reposo, incluso tranquilidad. Si hay algo que se va experimentando día a día es menos tranquilidad. Menos tranquilidad.
¿sí? Menos tranquilidad. Pero Noé es descanso, reposo, tranquilidad. Génesis 6 es donde vamos a empezar a estudiar a Noé. ¿Quién era el papá de Noé? Lamec, nieto de Matusalén. ¿Sí? O sea, Noé era hijo de Lamec, nieto de Matusalén y bisnieto de Enoc. ¿Sí? Enoc, importante, con Dios caminó Enoc. ¿Se acuerdan que fue arrebatado? Matusalén, ya sabemos que es el ser humano que más años vivió. Y si ustedes observan ahora un detalle, hasta Noé, por lo menos en la narración bíblica, es el momento en que los seres humanos vivieron más años. A partir de Noé, que el Señor lo dijo, ¿cuántos serían los años del ser humano? Muy bien, Luis Oriel, 120 años serían los años, eso fue lo que estipuló el Señor. O sea, lo normal que un ser humano viva, según la palabra del Señor, es 120 años, ¿sí? 120 años. O sea, no es descabellado, eso fue lo que el Señor estableció para el hombre. ¿Cuánto llegaron a vivir los hombres de la antigüedad? 969 fue Matusalén, que fue el que más duró. ¿Saben por qué me aprendí que era 969? Porque es un número palíndromo, ¿sí? Que se puede leer igual de izquierda a derecha. Eso, yo creo que eso lo facilita la Biblia para que uno se grabe esos datos. Noé. Vamos a leer entonces Génesis 6, desde el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Una de las teorías que yo me adhiero a ellas es que esos hijos de Dios, ¿quiénes son? En la Biblia hebrea dice Benei Elohim, los hijos de Dios, y es una teoría tiene mucha validez, es que son ángeles, ¿sí? Ángeles caídos que toman hijas. De hecho, sus hijos van a ser, dice, los valientes, Giborín, o algo así como poderosos de la tierra. También había gigantes en la tierra en aquellos días, dice el versículo 4. Es muy singular que estos gigantes es Nefilín y Nefal, ¿sabe qué es? Caer. O sea que esos Nefilín gigantes se podría traducir como caídos. Pena, ¿no? O sea, es un nombre muy singular y lo traducen como gigantes. Versículo 5. Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería que le dolió al Señor su creación? Y dice, y dijo el Señor, quitaré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué cayó en maldición también a causa del pecado del hombre? La misma creación, ¿sí? Porque dice que hasta la creación iba completamente a cortar. Versículo 8, y esto es muy importante. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Muy bien. Vamos a ver primero a describir cómo era la sociedad en la época de Noé, ¿sí? ¿Cómo era la sociedad en la época de Noé? Vamos a ver qué es lo que uno tiene que analizar a la luz de la Escritura para ubicarse uno también en qué tiempos y qué está advirtiendo el Señor en estos tiempos. No puede ser que yo vaya a la Biblia y que lo que vea que me convenga y que suene como bendición si es para mí para este tiempo y lo que no suene como tan chévere no es para mí, es para otro tiempo. O sea, yo tengo que tener discernimiento de lo uno y de lo otro. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, yo les he contado cuando una vez que Simón estaba muy enfermo, estábamos en una vigilia y Claudia va y se me acerca y me dice, mira lo que el Señor me dijo de Simón. Y decía el versículo, dile a la mujer que el niño morirá. Pónganle cuidado lo que fue.
Y veníamos con un mes, Simón enfermo, no le encontrábamos el chiste, no dormíamos, enfermo. Simón tendría como 18 meses más o menos. Y cuando Claudia me muestra el versículo, dile a la mujer que el niño morirá, yo me enojé. Y en mi inmadurez y en mi ignorancia, yo dije, pues el Señor, ¿cómo le va a decir eso a un hijo suyo y un siervo? ¿Cómo el Señor nos va a decir que su hijo morirá? Si el Señor, entonces viene la estupidez y una ridiculez de romanticismo barato que a veces tenemos los cristianos. Pero sí, papito Dios me quiere, pero sí, papito Dios es bueno, pero sí, papito, que es de ignorancia, porque todo está en las manos del Señor. Y yo en ese romanticismo dije, pero si yo soy su siervo, pero si yo le entregué mi vida, ¿por qué mi hijo va a morir? Yo de verdad me enojé con Claudia. Dije, no, mamita, usted está loca, eso son imaginaciones. O sea, ¿cómo se va a encontrar justo ese versículo? Eso fue una vigilia de sábado a domingo. Y el jueves, estando en el hospital piloto de Jamundí, que teníamos un amigo muy querido allá, él cogió y movió y le hizo unos exámenes y dice, Simón tiene una hernia diafragmática. Y dice, los niños con hernia diafragmática generalmente nacen muertos. Y los que logran nacer vivos tienen una expectativa de vida muy corta. Entonces, claro, a mí se me empezó a revolver la cabeza y yo decía, ups, el niño sí puede morir. O sea, lo que le dijo el Señor a mi esposa no era para mal. Por el contrario, ¿qué estaba haciendo? Advirtiéndonos, preparándonos. Nos fuimos con esos exámenes y de urgencia, pónganle cuidado. De urgencia nos mandaron a la clínica de Occidente, porque estábamos en el hospital piloto de Jamundí. Y de urgencia nos mandaron y él nos hizo el contacto con un neonatólogo que, a mí ese señor de entrada me cayó muy mal, porque cuando vio los exámenes dice, ¿y cuál es el niño? Así todo déspota. Él, ay, ese niño que hace vivo ya debería estar muerto. Y nosotros, ¿qué es esto? Por Dios. Yo no me olvido de ese señor y no voy a decir el nombre. La verdad, muy buen médico, pero qué personaje tan duro. Y yo era callado, yo creo que mi esposa por dentro decía, sí, yo le dije, y yo avergonzadísimo con el Señor y con ella. Bueno, entramos en ese proceso, el discípulo nos dijo a Simón, lo tienen que operar de urgencias, porque si la hernia es que el diafragma tiene una perforación y los intestinos invaden el tórax, achatan el pulmón y genera paro respiratorio. Entonces era muy grave, es decir, lo tienen que operar de urgencia, ahí está la hernia. Y claro, por eso Simón venía con un proceso respiratorio tan difícil. Y llegamos que estaba tan mal que él dijo, no, yo no puedo operar a ese niño así. Ese niño está muy mal, el niño se muere. No, por Dios. Ahora imaginen, nosotros allá éramos y jovencitos y bobitos, ignorantes y de todo lo que ustedes imaginen. Y bueno, así me lo terminaron operando casi 3 meses después. Imaginen todo el proceso, las noches tan difíciles y con eso en la cabeza, dile a la mujer que el niño morirá. Eso era muy difícil. Chico, porque puedo dudar. ¿Ustedes creen que yo dudé? Estaba, y con las palabras de los médicos había un decreto de muerte hacia el niño. ¿Sí? Bueno, y ahí vinieron un proceso de fe, de arrepentimiento, yo le decía a Simón chiquito, de desapego también. Yo le decía a Simón chiquito que yo nunca me imaginaba enamorarme de otro hombre. Y le decía, estoy enamorado de ti. Y dice, Simoncito era como un diosecito para mí. Pero ese proceso me llevó a sacarlo de ese lugar. Yo solo puedo tener a mi Señor como mi Dios. Bueno, ahí está Simón. Hay unas promesas de Simón, hay un plan para Simón que nosotros ahí lo llevamos suave, pero que le amanezca a tiempo. Esa es mi oración. ¿Sí? Pero confiamos en lo que el Señor, porque le dio vida a Simón, porque le dio la oportunidad. Pero lo que quiero decir es que, ¿por qué no creemos cuando el Señor está advirtiendo incluso que no va a pasar algo bueno? Si Él nos quiere preparar, si Él nos quiere salvar. Y si venimos con este tema que no es un capricho de hambre, de animales feroces, de espada, de enfermedad, pregunto,
¿Esto es solo una expectativa o ya se ve y es tangible? Es que lo estamos viendo, es que lo estamos viviendo. Ahora, si la advertencia del hambre, animales feroces, espada y enfermedad es visible, ¿por qué vamos a dudar de la otra parte donde dice ni Moisés ni Samuel se pueden parar delante de mí? Algo así, si usted no desarrolla las características de Noé, Job y Daniel, no hay nada que hacer. ¿Cómo era la sociedad de Noé? Ahora miremos si se les parece algo a este tiempo. Primero la maldad era mucha, ¿sí? La maldad era mucha, lo acabamos de leer. La maldad era mucha. ¿Ustedes creen que la maldad de hoy es mucha? Déjenme hablar del pasado y ya cada uno le da la interpretación al presente, ¿sí? La maldad era mucha. Segundo, todo designio de los pensamientos del corazón era al mal. Mire, hasta en los cristianos el designio del corazón tiende al mal, lastimosamente. La mentira se volvió algo tan normal, tan natural, tan inherente. La manera de aprovecharnos a veces, ¿sí? Pero dice, todos los designios del corazón eran a la maldad. Tercero, corrupción. Dice el versículo 6:11, y se corrompía la tierra delante del Señor y estaba la tierra llena de violencia. Además de corrupción que había, violencia. Imagínense que la palabra violencia es jamás. Muy particular me parece la palabra porque hay un grupo terrorista palestino que se llama Hamas, solo que su nombre viene del árabe, no sé qué quiere decir, pero Hamas es violencia. Violencia y corrupción. En aquel momento quiero que miremos 3 versículos un momentico. Biblias veloces, Jeremías 6:28, Romanos 1:21-23, hablando de la corrupción. 6:28, Romanos 1:21-23. Vamos a buscar estos así rapidito. Dale, Liz, por 6:28. Si quieres léelo acá para que te escuchen por Zoom. Qué pena, se me olvidó que... Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Impresionante. Volver a leer por si acaso. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. ¿Por qué ir a bronce y hierro? Duros. Duros. Y son además corruptores. ¿Alguien encontró Romanos 1:21-23? Ay, muchas gracias. Romanos 1:21, ¿alguien lo tiene ahí a mano? Bueno, Janet tiene una muy buena voz. Dale. Sí, al 23, sí, señora. Imagínense, se envanecieron en su corazón. Y voy a leerles 1 Timoteo 1:6-3-5. 1 Timoteo 1:6-1. 1 Timoteo 6:3-5, perdón, 6:3-5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Ustedes creen que en este momento se toma la piedad como fuente de ganancia?
No seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Muy bien. Pero Mateo 24, vamos a Lucas, miremoslo en Lucas, que es lo mismo. Lucas 17, 26, el Señor Jesús cita a Noé. Pónganle cuidado a este pasaje tan tenaz. Lucas 17. Dice, este es lo que se conoce como parte del mensaje escatológico del Señor, o sea, de los últimos tiempos. Y dice, vamos a leerlo desde el versículo 26, desde ahí. Como fue en los días de Noé. Póngale cuidado como, o sea, está describiendo los últimos tiempos, ¿sí? Es lo mismo que Mateo 24, los últimos tiempos. ¿Qué dice? Como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Ojo, como en los días de Noé, también serán los días de cuando se manifestará el Señor. 26. Lucas 17, 26. 27. Lucas 17, 26, ¿sí? ¿Estamos ahí? 17, 26, sí, señora. Que esto también es paralelo al Mateo 24, para que lo tengan presente. 28, perdón, 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Joseph Fitzmayer, que es un jesuita, vale cuidado como describe esto que acabo de leerles. Este es el ritmo rutinario de la existencia. Vale cuidado como lo describe. Ritmo rutinario de la existencia. ¿Qué dice? Comían, bebían, los hombres se casan, las mujeres se dan en matrimonio y ojo que aquí sigue diciendo. Versículo 28, 27. Seguimos en Lucas 17. Comían, bebían, se casaban y se dan en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ojo con el 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Esto que acabo de leer es, como les explicaba, que dice Fitzmayer, la rutina, el ritmo rutinario de la vida. ¿Sabe cuál es el reclamo que hace aquí el Señor? Que además de violencia, corrupción, vivimos tan inmersos en esa rutina de la vida que no nos detenemos a poner el corazón y los ojos en el Señor. Estamos inmersos en una rutina. No hay tiempo, porque el tiempo se lo lleva a ¿qué? Comer, beber. ¿Ustedes han visto lo bueno que comemos hoy en día? Y comemos tan bueno que nos damos el lujo de botar comida. ¿Sí? Mire, a veces la casa está llena de comida, hay comida para comer, comida preparada, ¿y qué hacemos? Nos vamos a comer otra cosa. Y entonces la comida que queda ahí, a alguien se le olvidó meterla en la nevera y ¿cómo amanece? Dañada. Conclusión, hay que botarla. Es muy triste, porque es una insaciedad. En la casa tenemos, mire, podemos tener en la casa incluso hamburguesa, lo mismo, pero, ay no, yo quiero más bien la de cualquier cosa, o quiero más bien pizza. Es más, a veces ni siquiera sabemos qué queremos, solo sabemos que queremos alguna cosa. Sí, o sea, algo que sea diferente a lo que está ahí. Es increíble. Entonces, miren lo delicado que es la rutina, ese ritmo rutinario de la vida que nos distrae y no nos permite ver lo que está pasando. Cuando Noé empieza a construir el arca, la gente estaba en sus rutinas, pero no se apercibía. Es más, ¿qué se volvió rutinario en ellos? El pecado. El pecado era rutina, era normal, ¿sí? Era normal. La maldad, la violencia, la corrupción, era normal. Es que si usted mira, si usted lo analiza objetivamente desde nuestra vasta sabiduría, comer es pecado, beber es pecado, casarse es pecado, comprar, vender, plantar y edificar es pecado. No, no es pecado. Pero
que el haber caído en ese ritmo rutinario, ¿qué hizo? Que dejáramos de escucharlo, que dejáramos de verlo, que dejáramos de estar cerca de él. Y ese es el secreto del diablo, entretener a la gente que no se dé cuenta. ¿Qué hacían los romanos en la antigüedad? ¿Ustedes se acuerdan para qué era el anfiteatro? Entretener al pueblo, manténgalo entretenido, que no se dé cuenta. ¿Cómo era? Pan y circo. Entretenido. Manténgalo embriagado, manténgalo entretenido. Increíble. Y a través de ese proceso, adoctrínelo, adoctrínelo, adoctrínelo. ¿Sí? Igualito, igualito, igualito. Miren, vayan así y verá cómo nuestros niños salen adoctrinados. Yo les decía la semana pasada, ahora en Thor, le están diciendo a los niños que un niño con otro niño puede tener un niño. ¿Sí? Y eso son películas infantiles. Eso fue el mensaje de Thor, que un niño más un niño, ¿qué pueden tener dos niños? Otro niño. Conclusión, pueden hacer una familia. Eso es adoctrinamiento. Y nosotros estamos allá llevando a nuestros niños con crispetas y ni siquiera les decimos, ay, tan chévere, ¿cierto? Ese personaje de piedrita tan lindo, tan dulce, tan tierno, tan afeminado, y nadie se da cuenta. Un adoctrinamiento, una vaina, y nuestros niños desbocados viendo las cosas ya como si fueran naturales y normales. ¿Pero por qué? Por ese ritmo de una cotidianidad que nos está absorbiendo. Entonces mire que no nos basta. Si trabajamos 6 horas no hay que trabajar 10. Si trabajamos de lunes a viernes no hay que trabajar además sábado y hay que trabajar además domingo. Es que no nos alcanza. Y en ese entretenimiento no vemos como la corrupción, la violencia, ¿sí?, está carcomiendo nuestra sociedad. Y nosotros, y ojo, entonces, ¿qué hace el cristiano? Y no lo dejen de hacer, que todavía no es llegado totalmente. Pero ¿qué hace el creyente? Pide intercesión. ¿Sí? Ante la dificultad, pide intercesión. Pero ojo, ¿qué nos está advirtiendo la Biblia? Ni la intercesión de Moisés, ni la de Samuel va a ser tenida en cuenta. O sea que aquí el momento es de hacer la de Noé. Empezar a hacer el arca. Empezar a construir el arca. Porque ya no va a haber tiempo de interceder. Sigamos con Noé. Ahora, ¿qué pasó con Noé que halló gracia delante de los ojos del Señor? Y vamos a ver rápidamente a Noé. Luego podemos estudiar a Noé todo lo que quieran, pero para cumplir el propósito de este día. Noé. Vamos a ver a Noé y ahorita concluimos ahí, ¿vale? Ojo con Noé. Noé está en una generación corrupta, violenta, orientada al mal, una generación que está entretenida en la cotidianidad y no se detiene a pensar un poco en lo que debe pensar. ¿Sí? Entretenidos, no necesariamente felices, entretenidos. ¿Sí? Ahora, yo les decía la semana pasada, a mí sí me parece que es engañoso decirle a la gente promover un evangelio de felicidad. Sí, yo creo que es engañoso promover de que el propósito de buscar al Señor es que sea feliz. Y yo les dije la semana pasada que cuál es el propósito de acercarse al Señor. Ese es el propósito, porque fuimos creados, hechos y formados para su gloria. Ahí no dice para que sean felices. Claro, y cuando yo busco su gloria, ¿qué me va a conceder el Señor? Seguramente satisfacción, pero yo fui hecho, creado y formado para su gloria. Miren a Noé, versículos 8 del 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6, 8. Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Primero, halló gracia. ¿Por qué halló gracia? Versículo 9. Noé, varón justo, justo, íntegro, quiere decir también íntegro, era un varón íntegro, ¿sí? Íntegro, Noé. O sea que perdóname, pero es que hay tantos nombres. O sea que Noé
No cayó en la corrupción ni en la violencia, porque algo corrupto no puede ser íntegro, porque algo corrupto es algo que se está corroyendo, ¿cierto? Que se está carcomiendo, pero él era íntegro porque era un hombre justo. Dice además el mismo versículo 9, era perfecto en sus generaciones. O sea, en ese tiempo no era considerado perfecto. No perfecto como la perfección que hoy promovemos. ¿Cuál es la perfección que se promueve hoy? Unas medidas, un estándar, una belleza, una moda, una pinta. No, era perfecto. ¿Y quién decía que era perfecto? El Señor. Íntegro, perfecto en medio de ese tiempo. Y ojo con ese que es muy importante. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. O sea que Noé hacía lo que dice el Salmo 37, se encomendaba cada día al Señor. Sus decisiones eran decisiones que tomaba en el Señor. Cada paso y proyecto que emprendía, lo emprendía en el Señor. ¿Sí? Caminó con Dios. Siguiente. No, el otro que caminó con Dios y fue movido fue Enoc, que también lo dice, el bisabuelo también dice, con Dios caminó Enoc y fue traspasado. Pero Noé caminó con Dios a tal punto que se salvó y salvó a su familia. Ahora les pregunto, ¿ustedes saben más o menos qué edad podrían tener los hijos de Noé cuando empezó todo el proceso, cuando se subieron al arca y esto? Los hijos de Noé tenían que estar alrededor de los 100 años, 90, 80 años, asumiendo que los tuvo 10, 10, 10 y 10, porque dice que de 500 los tuvo y a los 600 se subieron al arca. O sea que Noé tuvo que haber hecho todo un proceso también de formación en los hijos para, o sea, cuando se subieron al arca no eran unos niños que los obligaban. Si no te subes, si no te convences, o sea que se cumple también de que no fue la intercesión de Noé, sino la formación de Noé en sus hijos, los convenció. Pregunto, ¿es fácil convencer a un hijo en una generación que está comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, disfrutando? No es fácil convencer a un hijo. Porque el hijo, ¿qué piensa? Solo en lo que se pone, en lo que se come, en la moda, en la música. ¿Sí? Ahora, ¿es fácil llevar a un hijo? Sí, total, entretenidos. Ahora, ¿es fácil llevar a un hijo a que mire al Señor? El hijo, y menos hoy en día. ¿Alguno de sus hijos ha soportado hambre? Nunca. De hecho, se dan el lujo de vomitarse los llenos. De verdad. ¿Nuestros hijos alguna vez han tenido frío y desamparo? No, 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 no. Entonces es muy difícil, es más, ni siquiera enfermedad, porque muchos de nuestros hijos tienen prepagada, ¿sí? Y cuando el médico está ahí casi a la merced. Ni el maltrato a los profesores. Nosotros tuvimos hasta maltrato a los profesores que formó nuestro carácter. Mi mamá contaba en estos días lo de la regla, que les pegaban en las nalgas los profesores. Las torturas de pararse allá y ponga libros. No, hoy en día ni los profesores lo arrollaban a uno y hasta en eso no hay nada. Entonces, es muy difícil formar a nuestros hijos para que, primero, ayuden a construir el arca y segundo, se suban al arca. Porque pregunto, ¿es una locura subirse al arca? En esa época y ahora. ¿Por qué? Porque la gente está comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, gozando, disfrutando. ¿Para qué un arca? ¿Para qué voy a construir algo que me guarda si todo está tan bien? Que ese es el problema. ¿Sí? Ay, ¿cuál diluvio? ¿Cuál hambre? ¿Cuál guerra? Mire, nosotros pensábamos, cuando empezó lo de Ucrania, ¿ustedes creen que los que vivían en Ucrania, un país tan lindo, tan hermoso, tan divino, que los de Ucrania decían, ay, no, ¿cuál guerra? ¿Cómo nos va? Putin que se va a meter con nosotros. Ay, si Putin se viene, como se mete con nosotros, pues todo el occidente se viene. ¿Cuáles? Ahí están. Enterrando a sus hijos, a sus padres, a sus esposas, familias separadas. Y ellos tal vez, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, comprando y vendiendo.
Bueno, pasó, pero mire, ¿saben qué pasa? Mire la cosa como es. Imagínense que cuando vino la pandemia también alarmas. Cuando empezó la guerra, febrero, marzo, todo el mundo, ay Dios mío, la guerra es de verdad. Y luego vinieron unos meses y se calmó. Y ahora está calmado. La gente sigue, no, allá no, pero el mundo que debería aprender de lo que le está pasando a otro, no aprende. ¿Sí? O sea, tenemos la oportunidad de aprender de la desgracia que tienen otros, claro que sí, pero no estamos aprendiendo. Seguimos como en la época de Noé, bebiendo, comiendo, comprando, vendiendo, sembrando, edificando y más, y más, y más, y más, y más. En estos días, Claudia me decía de un gurú de la economía, que él siempre ha sido acertado en los consejos de economía. Y adivine cuál fue el último consejo de lo que hay que invertir en este momento. Él ha invertido en bitcoins, ha invertido en petróleo, en los commodities que llaman y todo eso, pero adivinen cuál es la inversión de este momento según ese gurú de la economía. Se van a caer de espaldas. Latas de atún. Vale, cuidado, lo que está diciendo es palabras mayores, latas de atún. Latas de atún. Ese es el consejo del gran gurú de la economía. ¿Cuánto? Y decía, ¿ustedes se imaginan cuánto va a costar una lata de atún dentro de no mucho tiempo? Latas de atún. ¿Por qué latas de atún? Porque las latas de atún duran y duran mucho. Y usted puede asegurar de alguna manera una proteína en latas de atún. Eso es un mensaje. Oh, no es profeta, no es cristiano, no es judío, no es super guau, no, es un gurú de la economía. Dice latas de atún. Es más, muchos quisieran enterrar billetes, pero va a haber un momento que ni billetes, latas de atún. Por eso el tipo dijo latas de atún. El de consejo es muy tenaz. Sigamos. Ahora, varón justo, perfecto en sus generaciones, caminó con el Señor. Génesis 6:22 nos deja ver una virtud clara de Noé. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué característica vemos en Noé? Obediencia. Siguiente, Génesis 8:20-22. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20-22. 21. Y percibió el Señor olor grato y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Saben qué más tenía Noé? Adorador. Era un adorador. Hebreos 11:4, cuando nos cita Noé, Hebreos 11:4, dice así. Dice Hebreos 11:4. No, 11:4 no. Está Noé. 7. 11:7, perdónenme por favor, 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ahora piensen en esto. Lo que estamos leyendo son cosas que aún no se ven o ya se ven. Ahora, si Noé tuvo fe para cosas que no se veían, a nosotros, ¿por qué nos cuesta creer cuando ya lo estamos viendo? ¿Vemos hambre? ¿Vemos guerra? ¿Vemos enfermedad? ¿Y vemos animales feroces? Claro que sí. O sea, ni siquiera tenemos que hacer el ejercicio de Noé de no estarlo viendo. Lo estamos viendo. Luis Oriel. Muy buen dato.
Y bueno, ¿y saben qué son esos 100 años que se demoró? Y oportunidad. Era una oportunidad. Ah, porque aquí hay otro detallito, otro detallito. Adorador. Y aquí vemos fe, Hebreos 11:4. 11:7, perdón. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Yo por qué no escribí este versículo? Y la séptima, y yo no sé por qué no escribí este versículo, esperen un segundito, es que Noé era pregonero de justicia. Y aquí viene por qué los 100 años estaba dándole la oportunidad. O sea, ¿ustedes creen que en esa arca cabía, además de animales, mucha gente? La medida es una gran medida. El arca tenía algo así como 3.200 metros cuadrados. No estoy contando los cúbicos, ¿sí? Cuadrados. 3.300 metros cuadrados, cabía bastante gente. Ahora súmenle la altura y que tenía diferentes pisos. Cabía muchísima gente. Era casi, creo que más grande que un crucero, ¿no? Más grande que... ¿Cuánta gente cabe en un crucero? ¿6.000 personas? O sea, cabían animales y personas. Le estaba dando la oportunidad. Sí, claro, tuvieron tiempo de burlarse, ¿no? Porque mientras Noé preparaba el arca, la gente que hacía, comía, bebía, se casaba, compraba, vendía, se afanaba en esas cosas y no pensaba en que tarde y temprano iba a llegar. Ahora, ¿va a volver un diluvio? Les pregunto. Según la Biblia, no. Y es la promesa del Señor, no. Pero ¿qué dice? Hambre, guerra, enfermedad y animales feroces. Y hay que ser como Noé, que levantó el arca. ¿Cómo puede tomar usted lo del arca? El arca es un lugar, sin duda alguna, de refugio y de protección. ¿Sí? ¿Y quién es el lugar de refugio y protección? Es el Señor. Si el Señor no edifica la casa, de mano trabajan los que la edifican. O sea, no estoy diciendo que no coman, no beban, no compren, no vendan, no. Pero no caigamos en esa rutina que nos entretiene tanto que no guiamos y llevamos nuestro corazón al Señor. O sea, no tiene sentido. Ahora, también piensen en algo. Esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Los mismos expertos en economía dicen, no se pongan a gastar la plata innecesariamente. No es tiempo de gastar en suntuosidades. No es tiempo miren, un consejo que yo le doy, no es tiempo de comprar joyas. ¿Para qué una joya? Y eso, ¿no? ¿Por qué no hasta seguir el consejo? Compremos latas de atún. Compre materos, de verdad, mire, tengan materos en la casa y empiecen a sembrar, aunque sea las maticas, alguna vaina le va a servir. Va a llegar un momento en que va a tocar dejar crecer las uñas, a comérselas. En serio, ahí hay fósforo. Tener algo en lo que usted pueda prever lo que ahora no podemos prever, porque aparentemente lo tenemos todo. Pero ya hemos visto, miren, no podemos ser ciegos, ya hemos visto cuando hemos ido al supermercado y los stands están vacíos. Lo hemos llegado a ver, no solo en la quiebra de la 14, lo vimos en los momentos de pandemia. Cuando vino el paro, ¿se acuerdan en ese paro nacional cómo estaban los supermercados? Había escasez. Es que ya hemos visto un poquito, porque ¿por qué nos negamos a lo que el Señor mismo ha querido prepararnos? Pero no es el tiempo de seguir trabajando como un loco y buscando dinero, sino, mire, Noé. Luego estudiamos más de Noé. Por ahora dejémoslo ahí. Dentro de 8 días hablaremos de Job. ¿Qué tenía Job? Que el Señor dice, Noé, Job y Daniel se van a salvar. Ya ven la de Noé. Por eso Noé sí se puede parar delante del Señor y en medio del hambre, la guerra, la enfermedad y las fieras feroces, Noé se salva. Quien sea como Noé. Ancianos determinados. Es que
Yo creo que uno tiene que llegar, va llegando a una edad donde las pasiones menguan y los intereses se vuelven más profundos y trascendentales. Yo no puedo pasarme toda la vida más dinero y más dinero y más dinero y más cosas y más cosas. Mire, se lo digo a papás y abuelos que trabajan por sus hijos y sus abuelos. ¿De qué les va a servir el dinero? Ni su intercesión. ¿Por qué no trabajamos más en su salvación? ¿Por qué no trabajamos más en la verdadera heredad, que es lo que ellos necesitan? Imagínense que venga un arrebatamiento y nos vamos para el cielo porque conseguimos al Señor. Y alguno de los hijos o nietos no fue arrebatado. Lo entrenó, por lo menos le contó. Pero por lo menos los nietos saben que va a haber un arrebatamiento, que sepa que cuando todos se vayan, ups, se cumplió. Pero si ni siquiera se habló de eso, cuando pase, van a creer que fueron los extraterrestres, que una, ¿cómo es? Abducción, se dice, que una abducción. Pero si los preparamos y así no hayan tomado la decisión, por lo menos dimos la oportunidad de que se libraran y de que en ese momento se arrepientan. Yo creo que tiene que ser un peso muy duro llegar a la eternidad y, ay, mis hijos, mis nietos, pero les dio papa, pero les dio vestido, les dio casa, les dio carro, ¿y qué? ¿Y eternidad qué? ¿Sí ven? Pues tenemos que pararnos muy firmes, entender los tiempos, disfrútenlos, sean felices, pero no seamos incautos y no seamos simples ante las cosas que realmente están pasando. Están sucediendo. Y mire, la historia es cíclica, la historia repite. Y vuelvo y digo, y Colombia que eligió, se va a dar cuenta la historia de los vecinos, cómo la vamos a replicar así, así. Y lo que estamos viviendo es que yo insisto, si el Señor no está presente, no hay nada. Tenemos que caminar con el Señor. Así que creo que el testimonio de Liz fue muy importante para poder concluir que lo que debemos hacer es acercar el corazón al Señor. Y lo demás es añadidura. Ahora, la añadidura es extraordinaria, de lujo. De lujo. De lujo. Es impresionante. Muchas gracias, Liz, por contarnos el testimonio. Tienes una voz muy bonita. Yo hice fuercita, yo dije, Señor, úsala. Pero para uno cantar con el alma conmovida, y yo creo que esa voz debes explotarla en adorar al Señor hasta con nosotros. Te agradezco enormemente. Me edificaste, pero voces cada vez más cerca del Señor. Eso es lo más importante. No importa que la voz sea de tarro, pero que el corazón esté cerca del Señor. Me edificaste muchísimo. Y eso me conmueve, que la obra es del Señor. Es del Señor y es lo más importante. Y es el que nos debemos apegar. Y es en quien debemos poner nuestra mirada. Y obedecerlo. O sea, si el Señor me dice aquí, si el Señor me dice allá, si el Señor me dice ahora es ahora, y si me dice después es después. Es lo más importante. Aprender a escuchar su dulce voz en medio de tanta bulla que estamos escuchando. Los invito la otra semana a que sigamos con Job.